La cistitis aguda se define como la infección de la vejiga urinaria, correspondiente al tracto urinario bajo, que puede ser sola o puede asociarse con la infección del tracto urinario alto, o que se conoce también como la pielonefritis. La mayoría de estas infecciones bajas son no complicadas y se dan principalmente en mujeres adultas que no están embarazadas. Esto es, infección sin una condición de base que incremente la posibilidad de riesgo de que se produzca la infección o que ésta recurra luego de un tratamiento antibiótico. Por ejemplo, una obstrucción de la vía urinaria, una anormalidad anatómica, disfunción urológica, la presencia de un uropatógeno multiresistente, un paciente diabético pobremente controlado, el embarazo, el trasplante renal y otras condiciones que sean de inmunodeficiencia, como por ejemplo pacientes VIH, el uso de inmunosupresores, los corticoides, etc. Epidemiológicamente, la mayoría de las infecciones urinarias bajas corresponden a mujeres jóvenes que se encuentran en edad sexualmente activa. Además, factores que aumentan la prevalencia de esta enfermedad son el sexo femenino, ya que se da en aproximadamente un 40-50% de estas pacientes y presentarán al menos una ITU en toda su vida. La actividad sexual y el embarazo, que corresponde entre un 4 a un 10% de todos los pacientes que sufren una ITU. El 75 al 90% de las infecciones urinarias bajas son producidas por la E. coli. Otros agentes son los bacilos gram negativos como el Proteus y la Klebsiella y en ocasiones el Enterobacter. Se da en el 1 al 2% de las niñas en etapa escolar, lo que se ve aumentado hacia la edad adolescente por el comienzo de la vida sexual. Se produce en general la colonización vaginal por estos microorganismos desde la microbiota fecal, seguido del ascenso por vía uretral hasta la vejiga. El diagnóstico de la cistitis es clínico y se apoya en exámenes de laboratorio para su confirmación. Los síntomas y los signos de la ITU baja son la disuria, la puraquiuria, el tenesmo, la urgencia miccional, el dolor suprapúbico y en ocasiones la hematuria macroscópica. Si ahora existe presencia de, por ejemplo, fiebre mayor a 38 grados, náuseas, vómitos, dolor lumbar, puede ser que concomitantemente exista la presencia de una pielonefritis. En cuanto al laboratorio, en la orina completa, la piuria positiva es altamente específica con mayor a 10 leucocitos por milímetro cúbico. Este hallazgo es fundamental y se requiere para el diagnóstico. Además, la presencia de hematuria apoya nuestro diagnóstico. Los nitritos también podrían ser útiles e indican la presencia de bacterias que desdoblan urea, como las enterobacteriáceas, que convierten el nitrato urinario en nitrito. La utilización de una tira reactiva o un dipstick tiene una sensibilidad cercana al 75% y una especificidad del 82%. En el caso del urocultivo, en general, la causa de la infección es predecible en aquellas pacientes que tienen una ITU que no es complicada. Por lo tanto, se podría iniciar tratamiento antibiótico empírico sin la necesidad de un urocultivo como tal. Pero en las pacientes que tienen alguna predisposición a hacer más infecciones, se hace necesario el urocultivo previo al inicio del tratamiento antibiótico. Y si los síntomas no son característicos también. Si persiste o si recurre esta enfermedad también, y si se sospecha infección por un agente multiresistente. Se considera positivo un urocultivo en el cual se encuentre mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias en un paciente que tiene síntomas característicos y piuria. En las mujeres jóvenes sanas pueden presentarse procesos tanto infecciosos como no, y pueden ser causa también de la sintomatología clásica de una cistitis, como la disuria, la urgencia, el dolor suprapúbico. En esos casos uno debería sospechar diagnósticos alternativos, como por ejemplo la vaginitis, la uretritis, la enfermedad inflamatoria pélvica y la nefrolitiasis. El tratamiento en el caso de la cistitis aguda no complicada corresponde a nitrofurantoína 100 mg cada 8 horas por 7 días. También tenemos como alternativa el cotrimoxazol en dosis de 160 mg y 800 cada 12 horas por 3 días.
y las quinolonas como el ciprofloxacino en dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 3 días. En una mujer que está embarazada se recomienda realizar el urocultivo en el primer control del embarazo entre las 12 a las 14 semanas. Y en caso de que este salga positivo, se debe tratar con amoxicilina, nitrofurantoína o una cefalosporina por al menos 7 a 10 días. El urocultivo, entonces, como dijimos recién, no está indicado en los pacientes que son asintomáticos al término del tratamiento, salvo las pacientes que son embarazadas 1 a 2 semanas post término de la terapia antibiótica. Ahora, si persiste la sintomatología o recurre precozmente, luego de finalizado nuestro tratamiento antibiótico se debe realizar un urocultivo y también considerar un diagnóstico alternativo, como lo comentamos recientemente. En las recaídas, luego de 2 semanas o más post término del tratamiento, hay que reevaluar desde el comienzo.